La multitud se reunió en el viento seco entre la capilla y la empalizada, donde siempre se hablaba de paz en tonos más fuertes que de paz vivida, y Karen estaba en el centro con las manos juntas como si estuviera rezando. Pero no lo era. Ella estaba esperando. Su marido había muerto 3 semanas antes, atropellado en un negocio de borrachos que salió mal con los pies negros. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el pueblo decidió que la culpa era suya. Demasiado orgulloso, demasiado silencioso, demasiado maldito. Entonces, cuando el consejo llegó a un tratado con los pies negros para resolver las tensiones y honrar la paz, le ofrecieron ganado, harina y, por último, a ella, una viuda sin tierras, sin parientes y sin hijos. Un gesto, lo llamaron, una bondad. El guerrero que la aceptó permaneció en silencio e inmóvil, con el rostro pintado con líneas oscuras que captaban el sol como la verdad. Él no la miraba como los demás, como si fuera un saco de harina o algo para comer. Él no la miró en absoluto. No fue hasta que el alcalde dio un paso atrás y murmuró: «Ella es tuya ahora». El momento crujió como un hueso en el viento. Karen bajó la mirada, entumecida, con el velo ondeando suavemente alrededor de su rostro. Ella no había hablado desde que la sacaron del sótano de la iglesia. Ella no había llorado. No había comido en 2 días, pero siguió adelante, cada paso más pesado que el anterior, hasta que estuvo frente al guerrero con nada más que su silencio y el amargo roce de su anillo de bodas aún aferrado a su dedo. La multitud murmuró, esperando que él la tomara de la muñeca para llevarla hacia cualquier campamento o carro que esperara más allá de la colina. Pero él no se movió. Metió la mano en una bolsa que tenía a su costado, sacó un trozo de piel doblado y lo puso en las manos del alcalde. «Pago». Entonces se volvió hacia Karen y, con una voz tan tranquila que acalló la brisa, dijo: «Compré una vida, no una sirvienta». Las palabras la impactaron más fuerte que cualquier mano. Parpadeó y levantó la vista. Él sostuvo su mirada, no con una exigencia, sino con una invitación. «Camina cuando estés lista», dijo. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sin un tirón, sin una exigencia, solo una distancia cada vez mayor entre ella y los hombres que la comerciaban como si fuera grano. Karen no se movió al principio. No pudo. Pero algo en su interior se quebró, no de dolor, sino de reconocimiento. Dio un paso, luego otro, y luego, todavía con el vestido con el que la habían enterrado, la siguió. La gente del pueblo no dijo nada. Nunca habían visto a una mujer caminar tan lento y aún parecer libre. El guerrero no miró atrás. No lo necesitaba. Sabía que ella vendría. Y Karen, por primera vez en semanas, sintió que sus pulmones se llenaban de algo que algún día podría volver a ser aliento. El camino a su morada le llevó casi toda la tarde. No porque estaba lejos, pero porque las piernas de Karen se movían como si recordaran la libertad a cada paso. Y McCoy, el guerrero pies negros que había pronunciado esa frase, que nadie se había atrevido a pronunciar en el pueblo, nunca la apresuró. Se mantenía justo delante, guiándola en silencio, sin mirar atrás, como si la confianza fuera un sendero que debía recorrer sin ser arrastrada. Cuando llegaron a la colina, donde los árboles escaseaban y el viento de la montaña traía pino y humo a partes iguales, lo vio. Una sola cabaña, circular, construida con cuero y madera, con suaves pieles extendidas en la entrada y un fuego que ya humeaba por el agujero en la cima. No había vallas, ni perros, ni cadenas, solo espacio. McCoy mantuvo la puerta abierta, pero no dijo nada. Ella dudó, luego entró. El aire era cálido y limpio. Una palangana con agua reposaba cerca del fuego, y mantas cuidadosamente dobladas cubrían los lados. Karen esperaba órdenes, un gesto, un dedo que la señalara, pero él simplemente se acercó al fuego, se sentó con las piernas cruzadas y vertió agua de una olla en 2 cuencos. Uno lo puso frente a ella, el otro bebió sin hacer comentarios. Ella permaneció inmóvil, con los brazos apretados a los costados, sin saber si agradecerle o estremecerse. «Estás a salvo aquí»,
dijo él al fin. No te pediré nada que no me des. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué me llevaste? No se inmutó ante la aspereza de su voz. Porque si no lo hubiera hecho, te habrían entregado a un hombre peor o a ningún hombre. Y no mereces ser desechada como un hueso. No se sentó, no comió. No sabes lo que merezco. Yo sé lo que nadie merece, dijo. Ser intercambiada sin voz. Eso la hizo detenerse. Se dejó caer lentamente sobre el suelo forrado de piel, con las rodillas dobladas bajo un cuerpo que aún temblaba por la humillación. ¿Y ahora qué?, preguntó. Macoya se encogió de hombros. ¿Duermes? Te curas. Recuerda cómo hablar con tus propias palabras. Sus palabras no estaban envueltas en dulzura, sino en firmeza, como una piedra que no se rompería si alguien la apoyara. Corín miró alrededor de la cabaña, notando por primera vez la ausencia de todo lo que temía, sin cuerdas, sin esposas, sin armas apuntándola, y quizás lo más extraño de todo, sin puerta que se cerrara desde afuera, solo una trampilla abierta y un fuego que crepitaba sin secretos. Acercó el cuenco y bebió un sorbo, con las manos apenas firmes. El caldo era simple, de raíz y grasa, pero sabía a permiso. Más tarde esa noche, cuando McCoy se retiró afuera y ella yacía envuelta en una piel que ella misma había elegido, Karen tomó su anillo de bodas, se lo quitó del dedo y lo colocó silenciosamente bajo el borde de la manta. Ya no representaba amor ni lealtad, solo propiedad. No lloró, pero tampoco durmió. Y mientras miraba la oscura curva del techo de la cabaña, se preguntó qué clase de hombre hacía espacio para una mujer sin, pidiendo llenarla. La mañana no llegó con ruido, sino con luz. Un suave oro deslizándose entre las solapas de la cabaña, calentando la mejilla de Karen antes de abrir los ojos. Por un instante, olvidó dónde estaba. No hubo portazos, ni maldiciones murmuradas de un esposo que odiaba lo silenciosa que se había vuelto, ni campanas del pueblo marcando la hora en que no se arrodilló en la capilla. Solo calor, el pelaje bajo su cuerpo y el suave crepitar del fuego. Se incorporó lentamente, con el cabello enredado por el sueño, y su mano instintivamente se llevó la mano a la nuca. Su trenza, apretada, sin romper, aún sujeta con la misma cinta negra que llevaba el día que la entregaron. La esposa del pastor la había atado, con las manos apretadas y apresuradas, diciendo, si te van a entregar, al menos luce impecable. Los dedos de Karen se cernieron sobre ella. Luego, lentamente, tiró de la cinta. Un tirón, luego otro. La trenza se aflojó, se deshizo como si hubiera estado esperando. Su cabello se desparramó sobre ella. Hombros salvajes, desiguales por el abandono. Pero lo sentía como suyo otra vez. No lo ató. Simplemente lo dejó colgando. Cuando salió, McCoy estaba agachado junto al arroyo, con las manos manchadas de ocre mientras pintaba un lazo nuevo. Levantó la vista cuando ella se acercó, asintió una vez y luego volvió a su trabajo. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados para protegerse del frío, observando. «Sabías que saldría», dijo. «No», respondió él. «Pero dejé comida por si acaso». Miró el bulto en la piedra. Pan plano, un poco de carne seca, una manzana. Bastante limpio. «Deshice la trenza», dijo de repente, sin saber por qué quería que lo supiera. Él no se giró. «Bien. Eso nunca fue mío». Sus palabras la sorprendieron, no por su significado, sino por cómo las dijo. No como un elogio, no como un despido, simplemente la verdad. «No sé qué hacer ahora», admitió. «Me entregaron a ti como si ya estuviera acabada». Acabada. Como un problema pagado. «Fuera». McCoy dejó el arco a un lado y se lavó las manos en el arroyo. «Entonces están ciegos. No has terminado». Karen se sentó en un tronco cercano, el aire de la mañana deslizándose por sus mangas. «Podrías haberme llevado», dijo. «Esperaban que lo hicieras». «Yo también». McCoy la miró a los ojos.
Entonces te enseñaron mal. El silencio se extendió entre ellos, pero no fue cruel. ¿Por qué vives solo?, preguntó. Sin tribu, sin mujer, sin... Mi hermano fue asesinado por colonos que intentaban robar un caballo, dijo simplemente. Después de eso, no pude mirar los incendios del pueblo sin ver lo que quemamos para hacer las paces. Ella no preguntó más. Y no se ofreció. Pero algo pasó entre ellos entonces. No simpatía, sino reconocimiento. El tipo de dolor que no necesita explicación. ¿Y ahora qué? Ella preguntó de nuevo. Trenzate tu propio cabello. Come. Camina tan lejos como quieras. ¿Y si te quedas? La miró con ojos firmes. No eres una sirvienta. Eres una mujer. Tú eliges lo que sucede después. Karen no respondió. No de inmediato. Pero tomó la manzana, la mordió y dejó que el jugo le corriera por la barbilla. Dulce, inesperado, vivo. Y por primera vez desde el día en que la llevaron al patio de comercio como a una cabra, no se sintió una carga. Se sintió como alguien que podía empezar de nuevo. Lo encontró escondido dentro de la bolsa que le habían empujado cuando la entregaron. El velo blanco se arrugó y amarillento en los bordes, aún oliendo ligeramente a humo de vela y agua de rosas. Había sido de la madre de su esposo, heredado como la plata o el ganado. Y Karen no se había atrevido a tirarlo antes, ni siquiera después de los moretones, ni siquiera después de la tumba. Pero ahora, en el claro junto al arroyo de McCoy, lo sostenía con ambas manos y observaba cómo la luz iluminó las costuras. El encaje que una vez significó pureza ahora se sentía como un sudario. McCoy estaba sentado cerca, tallando puntas de flecha al sol, sin decir nada, pero consciente. Siempre lo estaba. Karen caminó hasta la orilla, se arrodilló en la hierba húmeda y comenzó a cavar con los dedos. La tierra estaba suave por la nieve derretida, oscura y limpia. No pronunció un discurso, no lloró, simplemente dobló el velo una vez, luego otra vez, y lo depositó en la tierra como un cuerpo que ya no lloraba. Cuando lo cubrió, aplanó la tierra con ambas palmas, sintiendo el frío penetrar en su piel como un fin. ¿Eso perteneció a tu esposo?, preguntó McCoy con dulzura cuando regresó al fuego. No, dijo ella. Perteneció a la mujer que querían que fuera. Él asintió una vez. Entonces es correcto enterrarla. Esa noche ayudó con el guiso, apenas, pero lo suficiente como para tocar algo que los alimentara a ambos. Comieron junto al fuego, con la trenza suelta, las manos raspadas de cavar, y cuando miró al verlo, ya no veía al guerrero al que le habían entregado. Vio al único hombre que no había intentado arreglarla, reclamarla ni ofrecerle un futuro como pago por su pasado. ¿Saben los demás que me secuestraste?, preguntó de repente. ¿Tu gente? McCoy volvió a remover la olla. Les envié un mensaje, les dije que intercambiaba por paz, no por propiedades. ¿Y te creyeron? Creyeron que no mentiría. Karen miró fijamente las llamas. Quienes me entregaron mintieron con cada palabra que usaron para bendecirme. McCoy levantó la vista. Sus ojos reflejaban el fuego. Entonces deja de hablar su idioma en tu corazón. Las palabras se le clavaron en las costillas, no porque dolieran, sino porque hacían espacio. Se levantó y caminó hacia su petate sin decir nada más. Pero al acostarse, mientras el viento susurraba en las paredes de la cabaña como una respiración lenta, sus dedos recorrieron el punto del cuero cabelludo donde el velo solía presionar. Ya no estaba, enterrado, no quemado, no rasgado, enterrado, como algo que una vez vivió pero que no merecía ser llevado más lejos. Y afuera, podía oír a McCoy murmurando suavemente en su lengua. No a ella, ni a los espíritus, sino a la noche misma, como un hombre que no necesitaba que le respondieran para sentirse comprendido. La tormenta se abalanzó con fuerza y rapidez, no desde el cielo, sino desde la tierra. El viento se alzaba como el aliento de los cañones, arrastrando tierra y aguanieve en láminas horizontales a través de la cresta.
Cuando McCoy y Karen regresaron de recoger cebollas silvestres en la arboleda, ella no estaba acostumbrada a estas tormentas, la forma en que azotaban sin truenos, pero con furia, repentina y aguda. Para cuando llegaron a la cabaña, su falda estaba empapada, sus dedos entumecidos y su cabello suelto del nudo, ondeando como una bandera tras ella. Dentro, McCoy encendió el fuego con manos expertas, apilando cedro seco y avivando la llama con el aliento de alguien que siempre había sabido lo que el frío podía soportar. Karen se quitó el chal y las botas, pero no dijo nada, castañeteando los dientes mientras se envolvía en una de las pieles y se agachaba cerca de las llamas. Ella estaba temblando. Pero no era solo el frío. Era el recuerdo de otra tormenta. La noche en que su marido la dejó encerrada en el porche porque olvidó salar el guiso. No lo había recordado en semanas, pero ahora regresaba con una fuerza que le cortaba la respiración. McCoy debió presentirlo. Le pasó un cuenco humeante sin decir palabra y se sentó a pocos metros de distancia. Sin tocarla, sin apiñarse, simplemente allí. El viento azotaba las paredes de piel, pero la cabaña resistía. «Has visto cosas peores», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el fuego. «Sí», respondió ella, con la voz entrecortada, pero no con alguien esperando dentro. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas, y sintió que se le cerraba la garganta de vergüenza. No porque hubiera dicho la verdad, sino por lo insignificante que sonaba. McCoy solo asintió. A muchas tormentas. Se sobrevive en el exterior, pero no te dejan entero. Lo miró, luego lo miró con atención, y vio la cicatriz en su sien, una cicatriz que no estaba allí cuando llegó. «¿Esa de la batalla?», preguntó. «Número por caer», dijo. «Cuando era joven, creía que estar solo me hacía más fuerte. Subí demasiado alto. La montaña no estuvo de acuerdo». Karen resopló suavemente. «Eso podría haber sido risa. La gente de donde vengo no se cae. Simplemente empuja a los demás». La mirada de McCoy no vaciló. «Te empujaron y aún así estás aquí». Pasó un largo silencio antes de que ella dijera, «Quiero quedarme». Él no sonrió. No se apresuró a responder. Simplemente dijo, «Entonces quédate». Y de alguna manera eso fue suficiente. El viento aulló una vez, luego se suavizó como si incluso la tormenta estuviera escuchando. Karen tomó la olla de agua junto al fuego y hundió las manos en el calor. Sus dedos, rojos y en carne viva, se flexionaron lentamente como si recordaran que eran suyos. Levantó la vista. «Siempre esperas las tormentas de esta manera». «No hay otra manera», respondió. «Excepto a través de». Se apoyó contra la pared, con la humedad trenzada en la clavícula, y observó cómo el fuego se enroscaba alrededor de la leña. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de la cabaña, no se sentía atrapada. Se sentía protegida. Y mientras las llamas danzaron más alto, McCoy se levantó, tomó su manta y se dirigió al rincón más alejado, dándole espacio, ofreciéndole paz. Y en el silencio entre ráfagas, le susurró al fuego, más para sí misma que para él. «La próxima vez quiero esperar contigo». La mañana siguiente trajo un silencio tan denso que parecía que incluso los pájaros se habían detenido a escuchar. La nieve cubría la hierba afuera, fina como la ceniza. Y Karen despertó envuelta en una quietud que no la asustó. McCoy ya estaba afuera cortando leña con precisión rítmica. Sus brazos desnudos se flexionaban con cada golpe, su aliento se nublaba por el esfuerzo. Ella observaba desde la entrada de la cabaña, con los brazos cruzados, sin saber por qué verlo trabajando solo despertaba algo a la vez cálido y triste en su interior. Él no la había tocado, no le había pedido que cuidara el fuego o limpiara, ni siquiera que cocinara a menos que ella se ofreciera. Era inquietante a su manera, como no se esperaba nada. Después de años de medir su valor por la rapidez con la que servía, el silencio se prolongó demasiado suelto. Así que salió y tomó el pequeño hacha que estaba apoyada contra la pila de troncos. «Enséñame cómo»,
dijo ella. Él hizo una pausa, con la frente empapada de sudor, y la miró, no con sorpresa, sino con consideración. Entonces asintió. Sujétala así. Sus manos guiaron las de ella lenta y firmemente, y luego retrocedieron. Ella golpeó el tronco. Fallé, lo intenté de nuevo. La madera se partió con un crujido satisfactorio. Aprendiste rápido, dijo él. Tuve que hacerlo, murmuró ella. En casa, los errores te dejaban encerrado una noche. El rostro de M. Secoyi no se suavizó, pero algo en sus ojos se oscureció como una ira contenida con respeto. Aquí nadie cierra las puertas, ni siquiera el viento. Luego siguieron el ritmo con el sudor corriéndoles por la espalda. Cuando terminó la pila, los brazos de Karen temblaban de cansancio, pero una sonrisa tiró de su boca. Ella no había trabajado para conseguir el elogio de nadie. Ella había trabajado para conseguir el calor que ahora la esperaba en troncos apilados. Sobre el fuego hizo pan, plano y quemado en los bordes, pero McCoy lo comió sin pestañear. Deberías haberme dejado allí, dijo finalmente. No fue tu pelea, fue mi fuego el que intentaron apagar, respondió. Y no cambiaré la paz por el silencio. Ella lo estudió. ¿Te debo eso? McCoy sostuvo su mirada. No estás en deuda conmigo. Karen se estremeció ante la facilidad con la que lo dijo, como si ni siquiera fuera una pregunta. Todos los que he conocido llevaban un libro de contabilidad. Incluso la bondad tenía un precio. Entonces nunca conocieron la bondad. El aire entre ellos cambió. Ella no intentó tomar su mano. Él no se acercó más. Pero algo pasó entre sus ojos como si dos almas asintieran en señal de reconocimiento. Esa noche, cuando se acostó, susurró en la oscuridad enmarañada. Quiero devolver algo. Ella aún no sabía qué. No su cuerpo, no un voto, sino algo real, algo suyo. Y mientras se quedaba dormida, sintió una extraña ligereza en el pecho. No es amor, todavía no, pero se está despejando el terreno para que algo crezca. Afuera, McCoy avivó el fuego una última vez y susurró a las brasas. Ella no es mía, pero no está rota. Y el viento, suave ahora, no respondió. Pero no estaba en desacuerdo. Ella no había querido que él lo viera. La cicatriz era vieja, demasiado vieja para sangrar, pero nunca lo suficientemente vieja para olvidarla. Se encontraba en lo alto de su hombro izquierdo, justo debajo de la clavícula, donde su primer marido una vez había presionado un hierro candente después de que ella había dicho algo incorrecto frente a su hermano. Una forma rizada, fea y elevada como una marca. Ella lo mantuvo oculto, siempre lo había hecho. Pero esa mañana, mientras iba a buscar agua al arroyo, se le resbaló el chal y no lo recogió a tiempo. McCoy la siguió llevando el segundo palito, y su mirada se fijó en la marca antes de que ella pudiera retirar la tela. Él no preguntó, no habló, simplemente esperó hasta que llegaron a la cabaña, donde ella golpeó la olla con más fuerza de lo necesario. No es lo que piensas, dijo antes de que él pudiera abrir la boca. No fue un castigo. Fue una prueba. McCoy se sentó junto al fuego, con las manos apoyadas en las rodillas. ¿Prueba de qué? Ella no lo miró. Que yo pertenecía a alguien. Que no pude correr. Se aseguró de que todos los demás también lo supieran. El silencio se hizo más denso, pero no cruel. Ella le dio la espalda y su voz era un cuchillo apagado. Él solía decir que lo necesitaba. Que de lo contrario me olvidaría de quién era. Una pausa, luego su voz baja y segura. Él mintió. Ella se giró lentamente, con la trenza sobre el hombro y la mandíbula apretada. Ya lo sé, pero saberlo no lo elimina. McCoy cogió un cuenco ennegrecido y frío y aplastó una ramita de salvia de montaña dentro. A la manera de mi gente, dijo. Cuando algo deja una marca, honramos el cuerpo que sobrevivió. No la ocultamos, no la borramos, sino que la recordamos. Eres más que lo que te hicieron. Karen rió una vez, aguda y amargamente. ¿Vas a dibujar círculos sobre mí ahora? Reza,
McCoy no se inmutó. Solo si lo pides. Pero si quieres que esa cicatriz signifique algo nuevo, entonces déjalo. Cayó de rodillas frente a él, con las manos sobre los muslos, el fuego calentándole el rostro. ¿Cómo? La miró a ella, no a su cicatriz. Tú decides. ¿Qué significa ahora? Sus labios temblaron. Que me alejé. Él asintió. Entonces lo llamaremos así. Arrancó una fina tira de cuero de una bolsa y se la entregó. Átala con esto, no para ocultarla, sino para nombrarla. Tomó el cuero, se lo echó al hombro y lo sujetó con un nudo. No dolió. Se sentía como una armadura, como una historia contada. Esa noche, cuando yacía bajo las pieles, no soñó con fuego ni gritando. Soñó con un río lento y una mano que se extendía hacia ella, no para jalarla, ni para marcarla, sino para sujetarla. Y por primera vez, ella le devolvió la mano. Afuera, McCoy yacía despierto, mirando las estrellas a través del agujero de humo, susurrando, está convirtiendo su dolor en un mapa. Y no la guiaré a ningún lugar que no elija. Era casi el anochecer cuando llegaron los jinetes, 5 de ellos, con abrigos claros y botones plateados que brillaban contra la cresta mientras descendían hacia el límite de las tierras de McCoy, donde los altos enebros se unían a la tierra aplanada. Karen los vio primero, arrodillada junto al ahumadero, con las manos rojas de salar carne de ciervo y el cuerpo inmóvil de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y sí con el recuerdo. Su líder llevaba la misma banda azul que los concejales del pueblo, la que solo se daba a quienes habían negociado tratados con las tribus y traiciones con mujeres. No son soldados, dijo cuando McCoy emergió, tensando ya su arco, pero sin levantarlo. Peor aún, murmuró. Son testigos. Los escritores se detuvieron a una docena de metros de distancia, con las botas embarradas y las expresiones duras, con la clase de lástima que ocultaba la propiedad. Venimos a ver a la chica, dijo el que iba en cabeza. La que negociaron por la paz. Tenemos términos que revisar. Karen permaneció junto a McCoy sin inmutarse. No me quedan términos. El hombre esbozó una sonrisa forzada. Eso no te corresponde decirlo. Fuiste un regalo, no una parte del acuerdo. La voz de McCoy cortó el aire con claridad. Ahora camina libre. No hay deudas. El hombre desmontó, lento y despreocupado, como acercándose a un caballo atado. No eres su esposo. No hay matrimonio bajo tus leyes ni bajo las nuestras. Karen dio un paso al frente. Tampoco hay propiedad. Lo enterré. Señaló la cresta con el velo y los nombres que me diste. Uno de los hombres más jóvenes parecía inquieto, removiéndose en la silla. La sonrisa del líder se desvaneció. La llevaremos de vuelta. El consejo ha decidido. La paz debe continuar. El arco de McCoy se levantó. No tensado, solo firme. ¿Te irás? Dijo. O enterraré la mentira que escribiste. El silencio que siguió no fue tenso. Fue definitivo. Los hombres dudaron, luego se giraron. El líder miraba a Karen con ganas de escupir, pero no se atrevía. Esto no ha terminado, murmuró. Tienes razón, respondió ella. Apenas empieza. Cuando se fueron, McCoy exhaló como un hombre con los pulmones llenos de polvo. Karen se volvió hacia él. ¿Me pasé de la raya? No, dijo. Entraste por donde ellos temían. Esa noche no pudo dormir. El cielo brillaba demasiado con la luz de la luna y su mente resonaba demasiado con viejos ecos. Así que se levantó, caminó descalza hacia el claro y se detuvo donde el concejal había intentado hablar por su cuerpo. Susurró. No me nombras ante la tierra, los árboles, las estrellas. Tras ella, McCoy no se acercó. Simplemente se sentó cerca, silencioso como un aliento, vigilándola, no sobre ella, sino a su lado. Y cuando regresó a la cabaña y se acostó junto al fuego, le susurró, si vuelven, no me esconderé. Nunca lo hiciste, respondió él.
Simplemente olvidaste cuánto podía tu silencio sacudir una montaña. Entonces ella sonrió, pequeña, real, y el viento afuera se enroscó entre los árboles, no como una advertencia, sino como un aplauso. Ese año la escarcha llegó temprano, se enroscó a lo largo de la orilla del río y cubrió de blanco las agujas de pino antes incluso de que el sol tocara el horizonte. Karen se despertó con las manos doloridas. Un latido lento y sordo que no había sentido desde los primeros días de su primer matrimonio, cuando batir la masa de pan durante demasiado tiempo le había partido los nudillos y le había valido vergüenza y silencio. Pero ahora el dolor venía de tejer hilo a hilo, piel a piel, mientras ayudaba a McCoy a reparar el revestimiento interior de la cabaña de invierno. Ella había pedido hacerlo. Se lo había demostrado una vez y luego se hizo a un lado, confiando en su ritmo. Al principio sus dedos se tambaleaban, acostumbrados a tareas más duras, no a la precisión de coser piel a piel con hilo puntiagudo, pero con el paso de los días sus manos recordaron algo más antiguo que el dolor, algo suave. Ella no hablaba mucho, pero tarareaba. Y McCoy notó esa canción, dijo una mañana, entregándole un tazón de té de pino hervido. ¿De dónde viene? Ella dudó. Mi madre. Antes de que ella dejara de cantar, él asintió. Cántala otra vez no lo hizo, pero tarareó más fuerte. El sonido llenó la cabaña, ligero como el humo, y poco a poco el trabajo se convirtió en algo más que labor. Se convirtió en un recuerdo hecho tangible. En la cuarta noche, mientras apretaba la última puntada del nuevo, pasó los dedos por el interior de la pared de la cabaña y se dio cuenta de que no había pensado en su marido muerto en 2 días. Ni su voz, ni sus botas, ni su hierro, solo silencio y fuego, y la forma de los hombros de McCoy inclinados sobre algo gentil. No pides mucho, dijo ella mientras él entraba con leña apilada en sus brazos. No de ti. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Si deseas donar, lo harás. Si no lo haces, no es tuyo. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Y si quiero darlo todo? McCoy dejó la madera con cuidado y luego se giró, arrodillándose para que estuvieran a la altura de los ojos. Entonces debe ser todo lo que eliges, no todo lo que debes. Esa noche, quitó lo último que había mantenido oculto. Un pequeño paquete de tela bien cosido. En el interior, el anillo de bodas de su primer marido. No es oro, solo latón, pesado y feo. Ella lo llevó hasta el arroyo y lo mantuvo debajo de la superficie hasta que sus dedos se entumecieron. Luego ella lo soltó. Se hundió entre los guijarros, quedando atrapado entre 2 piedras. Ella no miró hacia atrás. Cuando regresó, McCoy la estaba esperando con una piel sobre los hombros y los ojos fijos en el fuego. Ella no habló, simplemente se sentó a su lado y colocó sus manos cerca de la llama. El dolor había desaparecido. En su lugar había algo cálido zumbando en sus huesos. No un futuro, todavía no, sino el recuerdo de su propia voz regresando. Y por primera vez ella tomó su mano sin miedo, y él la encontró a mitad de camino, no para reclamarla, no para poseerla, sino para retener lo que libremente se le ofrecía. La nieve caía suave como el aliento esa mañana, poniendo un silencio sobre el valle que hacía que incluso los cuervos parecieran reverentes. Dentro de la cabaña, el fuego. Ardía bajo y constante, y Karen estaba sentada con las piernas cruzadas con un huso en su regazo y un marco tejido frente a ella. McCoy había salido de casa al amanecer, dejándola con el silencio y la posibilidad de elegir. Ella no sabía cuándo empezó. El tejido simplemente ocurrió, sus manos se movían antes que sus pensamientos, hilando lana y seno en filas que contenían más que hilo. Cada línea contenía un recuerdo. El día que enterró el velo, se escuchó la voz de McCoy diciendo, «No estás en deuda conmigo». El chapoteo frío del arroyo cuando soltó el anillo. Ella no planeó un patrón. Simplemente dejó que sus dedos contaran la historia que su boca no estaba preparada para contar. Y cuando la luz se desvaneció y la nieve se hizo más profunda, ella todavía estaba allí,
la aguja moviéndose, el hilo tensándose. Ella no levantó la vista hasta que la solapa de la cabaña crujió y McCoy entró, sacándose la nieve de los hombros y con los ojos penetrantes por el aire de la montaña. Se detuvo cuando la vio, luego se acercó, lentamente, como si no quisiera romper el hechizo que persistía. «¿Qué es?», preguntó suavemente. Ella mantuvo su mirada fija en el telar. «Una manta para el invierno». «¿Para mí?», preguntó, con una nota de asombro escondida bajo su calma. Ella dudó. «Para nosotros». Se sentó frente a ella, permaneció en silencio durante un largo rato, luego se inclinó hacia adelante y trazó una línea con el dedo. Una franja de color óxido profundo que corre a través del medio. «Aquí es donde vinieron a buscarte», dijo. «Sí», señaló una ola azul oscura cerca del borde. «El río». Ella asintió. «¿Y el nudo aquí?». «La cicatriz». Ella dijo simplemente. McCoy se reclinó, con la mirada no fija en la manta, sino en ella. «Has contado más en un hilo de lo que muchos hablan en toda su vida». Ella se encogió de hombros, intentando no temblar. «No está terminado tú tampoco», dijo, y las palabras no tenían la intención de consolar. Eran verdades compartidas entre iguales. Esa noche, colocó la manta tejida a medias sobre los hombros de ambos mientras estaban sentados junto al fuego. Él no la besó. Ella no se inclinó. Simplemente se sentaron, el calor se elevaba desde la tierra y los envolvía en lo que estaban construyendo. No es un romance, sino un refugio. Más tarde, cuando se acostó, se cubrió sola con la manta, no por distancia, sino como ceremonia. Era lo primero que hacía desde que sus manos recordaban cómo hacerlo, y era suyo, dado sin pedirlo, conservado sin reclamarlo. Afuera, el viento agitaba los árboles. Dentro, McCoy añadió un leño más al fuego. Sus ojos se suavizaban por el resplandor. «Cuando esté hecho», dijo en voz baja, «lo compartiremos en una noche en la que la nieve se olvida de parar». Karen sonrió en la oscuridad, no porque creyera en inviernos perfectos, sino porque alguien finalmente había esperado a que terminara su hilo antes de hacerle una promesa. Ella no había planeado llevarlos tan lejos. La pequeña caja de cedro había permanecido escondida en lo profundo de la alforja, envuelta en una vieja bufanda que alguna vez contenía su aroma, pero que ahora solo contenía tiempo. Las cenizas de su primer marido. El consejo había insistido en que los tomara. Dijo que era tradición que su viuda lo esparciera en un lugar de paz, aunque nunca definieron lo que significaba la paz para una mujer que había rezado por su muerte más de una vez. Karen no había tocado la caja en semanas. Pero a medida que la primavera se acercaba a la cresta más alta y la nieve comenzó a retirarse del camino del cañón, algo en ella cambió. Ensilló el pony que McCoy había adquirido meses atrás. Tranquila, firme, con ojos que miraban hacia atrás sin juzgar, y salió antes del amanecer, con las cenizas aseguradas detrás de ella. Ella no se lo dijo a McCoy, no porque temiera sus preguntas, sino porque necesitaba que esto fuera solo suyo. El sendero era empinado, bordeado de pinos y agua de deshielo, y le llevó casi toda la mañana llegar al mirador, el lugar que McCoy una vez llamó, donde el silencio lo contiene todo. Ella desmontó y se quedó en el borde, con el viento tirando de su trenza y la caja pesada en sus manos. Ella lo abrió lentamente. Las cenizas eran grises, finas, ingrávidas, tal como nada verdaderamente terrible debería ser. Ella extendió la caja con la intención de hablar, pero no le salieron las palabras. En cambio, pensó en lo que se había llevado. Años, dignidad, música. Pensó en las noches en que se había acurrucado sobre sí misma, fingiendo dormir. Pensó en la marca, en el silencio, en el velo. Ella susurró solo una palabra, «basta», y dio vuelta a la caja. Las cenizas se esparcieron por el viento, algunas atraparon la corriente ascendente y otras cayeron al abismo de abajo. Ella no los vio irse. Ella les dio la espalda y caminó hacia el Pony, más liviana por un dolor que ya no confundía con el deber.
McCoy la estaba esperando en el albergue cuando ella regresó. Él no preguntó dónde había estado. Él simplemente dio un paso adelante y sujetó las riendas del pony mientras ella desmontaba. Su mirada se dirigió a la alforja ahora vacía. «Te ves diferente», dijo. «Lo soy», respondió ella. Esa noche, colocó la caja de cedro en el fuego, no por odio, sino para cerrar un capítulo. Se quebró suavemente y luego se quemó rápidamente. McCoy no habló hasta que las llamas se apagaron. «¿Enterraste algo hoy?». Ella negó con la cabeza. «Número. Lo dejé volar». Él asintió. «Entonces nunca fue tuyo para llevarlo». Ella lo miró. «Realmente lo miré. ¿Alguna vez me pedirás que te lleve algo?». Él sonrió suavemente. «Solo si eliges caminar a mi lado, no detrás». Y por primera vez, no se inmutó ante la idea de caminar con alguien. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Metió la mano en la manta tejida, encontró un hilo suelto y comenzó a trenzarlo. Lento, intencional, como coser la última línea de una historia que nunca pensó que terminaría. El mañana podía esperar. Esta noche era suya. En abril la nieve había desaparecido, arrastrada por el río en lentos montones que se derretían bajo la sombra de los pinos y el sol del mediodía. Las flores silvestres se arrastraban a través del suelo descongelado, salpicando la cresta con un color tan suave que parecía un secreto entre estaciones. Karin se encontraba afuera de la cabaña, con los brazos desnudos levantados para colgar la manta recién terminada en el tendedero, su patrón ahora completo. 12 filas, cada una tejida con una historia, ninguna repetida. McCoy observaba desde unos pasos de distancia, con los brazos cruzados y la mirada no fija en la manta, sino en sus manos. «Ataste el último hilo», dijo. Ella asintió. «Y no lloré cuando lo hice». Dio un paso adelante, cuidadoso y reverente. «Entonces tal vez ahora sea el momento». Ella se volvió hacia él, con una pregunta en sus ojos, pero no en su lengua. Le tendió algo pequeño. Su vieja bufanda una vez envuelta alrededor de las cenizas, ahora lavada, seca y doblada. «Lo conservé», dijo, no para conservar el pasado, sino porque olía a alguien que lo sobrevivió. Ella lo alcanzó lentamente, sus dedos rozando los de él. «¿Por qué ahora?». «Porque aquí la primavera no es una estación», dijo. «Es una elección». Él tomó su mano y la presionó sobre su corazón. «Y te he elegido cada día que pensabas que nadie te veía». Se le cortó la respiración. Incluso cuando no hablaba, especialmente entonces, él decía, «Algunos silencios son sagrados». Ella cerró los ojos. «No tengo nada que darte excepto a mí mismo». «Eso es todo lo que pedí», dijo. Entonces, por primera vez, pronunció las palabras que nunca se había atrevido a pronunciar durante el invierno. No porque no fueran ciertas, sino porque quería que ella las escuchara cuando su alma estuviera lista para recibirlas. «No necesito tu servicio, ni tu obediencia, ni tu pasado. Quiero tus lamentos, tu terquedad, tu mano entregada». Ella abrió los ojos. Las lágrimas que parpadeaban no las intentó ocultar. «Y si lo doy, lo pondré en lo mío», dijo. «Y nunca lo cierres tan fuerte que no puedas retirarlo». Ella rió suavemente a pesar del dolor. «Suenas como ningún hombre que haya conocido». «Eso es porque nunca me criaron para ser dueño de lo que respira», susurró, solo para honrar lo que elige quedarse. Ella colocó su mano en la de él con total firmeza, no como una sirvienta, no como una deuda pagada, sino como una mujer que había caminado entre cenizas y silencio y había elegido florecer de nuevo. No se besaron. No prometieron para siempre. Pero se sentaron en el porche que él había construido, con una manta sobre los hombros, y observaron cómo el valle cobraba vida. Un halcón volaba en círculos en el cielo. Un arroyo murmuraba abajo. Y de sus labios salió la melodía que una vez cantó su madre, una canción sin palabras llevada por el viento entretejida en el calor. McCoy cerró los ojos para escuchar. Y cuando terminó, él solo dijo esto.
Esa canción criará a nuestros hijos. Ella parpadeó. Nuestro. Si así lo deseas, dijo. Cuando tú elijas, sonrió. Todavía no, asintió. Entonces esperaré como lo hace la primavera. Y se sentaron así hasta el anochecer. Dos almas que no se redimen entre sí, sino que se unen gracias a la lenta y constante decisión de permanecer. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si le hubieras oído decir esas palabras, ¿le habrías dado también la mano?